Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos. Saludos, hoy en Diálogo en el SPAL estamos con Pepe Naranjo, José Naranjo Noble, periodista del municipio Gran Canario de Telde, que lleva ya en torno a 7 años residiendo en Dakar, en la capital de Senegal. Es además Premio Canarias de Comunicación, tiene otros reconocimientos como Premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española. Iba a decir José Naranjo, que es como firmas tú, pero te tengo que decir Pepe Naranjo porque si no es complicado, ¿no? No, y a mí me va a sonar un poco raro eso. Pepe Naranjo, bueno, premio también del colectivo Turcón, Libertad de Expresión. Compartido contigo. Que es de Telde. Y autor de 2 libros, el libro Cayucos y Los Invisibles de Kolda. Cayucos, que era una colección, ¿no?, de reportajes que en su día publicaste en la provincia, ¿fueron, sobre todo? Sí, aquello fue el año 2006. Fue tu primer libro. El primer libro, que quedó sí. Finalista del Claro, premio Ensayo, ¿no? Me presenté al premio Debate, que además, creo que no lo he contado nunca, pero fue Ana Buil, una compañera del Canarias 7, ¿no? Entonces trabajaba ella, que me dijo, no, yo creo que ya estaba trabajando para el Corte Inglés. Sí, en prensa, sí. Me dijo, mira, salió este premio Debate, ¿por qué no te presentas con tus temas de inmigración y tal? Sin demasiada esperanza mandé algunos artículos y quedaste finalista, que llevaba la edición. Y el premio era, efectivamente, que te sacaban el libro y tal. Y luego Los Invisibles de Kolda, a partir de una noticia breve, y aquí ya empezamos a hablar de uno de los temas en los que más te has especializado en estos años, que es el tema migratorio. A partir de una pequeña noticia de un naufragio, empezaste a investigar, expliquemos lo que es periodismo de investigación, ¿no? Que es leer mucho, preguntar, ir a las fuentes, no es que te filtre alguien una cosa interesada. No, esto... ¿Cómo investigaste Los Invisibles de Kolda? Mira, yo me acuerdo, Juan, perfectamente el día que estaba un día en la provincia. Yo estaba cubriendo la llegada de Cayucos a Canarias, que era en el año 2006-2007, que fue tan intensa, ¿no? Me llevaba prácticamente todo el tiempo, ¿no? Y tenía por costumbre leer la prensa senegalesa y mauritana, porque eran los países de salida de los cayucos, ¿no? Entonces, un poco en el empeño de entender lo que pasaba allí y los procesos también políticos y sociales de esos países, ¿no? Y de repente me encuentro en el periódico Sud Quotidien, un periódico senegalés, la noticia del fallecimiento de... Hablaba de funerales en unos pueblos, todos en la región de Kolda. La cifra entonces no estaba del todo definida. ¿Kolda es un pueblo de qué país? Kolda es una región de Senegal, del sur de Senegal. De Senegal. Y claro, yo pensé, digo, bueno, si estamos hablando en ese entonces se hablaba de 150, 160, todos de la misma zona, el impacto tiene que haber sido grande, ¿no? Y entonces, en ese momento, empezó a crecer en mi cabeza la idea de ir para allá. Yo trabajaba en la provincia, era cuestión de aprovechar un periodo de vacaciones. Aquello fue, si no recuerdo mal, en octubre de 2007, y yo fui con Majek Montes de Oca en verano de 2008, o sea, que pasaron unos cuantos meses, ¿no? Y no teníamos intención de hacer un libro, la idea era hacer un reportaje. De hecho, se lo propusimos al País Semanal, y nos dijeron que no lo veían, que estamos hablando de la peor tragedia conocida en la historia de la inmigración hacia España. Y en un momento en el que... ¿En qué año estamos hablando? 2008. Y aquí, Pepe, no hay ni que poner etiquetas de ser críticos o no críticos, pero esto es el periodismo que hay. Quiero decir, estás contando que se hablaba constantemente en las portadas de los periódicos, de la radio, de la televisión, del fenómeno migratorio, y un periodista que está trabajando en un periódico tiene que coger vacaciones para investigar algo. Está mal el periodismo, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que ha ido a peor. Yo creo que sí. el problema Esto es sin que, estallar la crisis. claro, o Porque sea, me llama la atención que, oye, si usted está especializado en esta información, vaya allá y se lo pagamos todo, ¿no? De tus vacaciones. bueno, la verdad es que yo tengo que ser honesto, ¿no? Yo hice muchos viajes también pagados por el periódico, a Mauritania, a Senegal. Pero que es raro que se apueste por eso. No era habitual, y yo creo que eso también hay que reconocerlo, ¿no? Otros aprovechaban mis periodos de vacaciones para ir, ¿no? Porque también yo creo que la investigación de Colda requería, pero es que ese viaje no me lo hubiera pagado probablemente ningún periódico, es que, porque es verdad lo que dices tú, no es que el periódico X o el periódico Y, es que el periodismo está así. Hoy no se financia la investigación, no se financian los trabajos de fondo, ¿no? Entonces, por eso el buen periodismo ha huido de los periódicos. Está ahora, pues, en los libros, en el arte, en el teatro. Yo vengo de ver una obra de teatro documental fantástica, que es periodismo, ¿no? Sobre un tema de México, en Madrid. Ahí está el periodismo hoy en día, no en los periódicos. Sí, pues decía Kapuscinski que estábamos en la sociedad del espectáculo y que se pasaba página del reportaje. ¿Por qué África, Pepe? ¿Por qué el protagonismo de África para ti? ¿Por Kapuscinski o por qué? No, Kapuscinski en realidad lo empecé a leer un poco después, ¿no? África porque a mí en el año 98, 99, yo cuando estaba en la carrera, estudiando en Madrid, a mí me interesaba mucho Sudamérica. Yo leía cosas hice un seminario sobre la democracia de América Latina, me flipaba, pues yo qué sé, el FMLN, estaba con el sandinismo. Las guerrillas todavía, o lo que Claro, quedaba de las guerrillas. Todo esto me fascinaba, este mundo, supongo que por la afinidad también del idioma y todo eso, ¿no? Sin embargo, cuando de repente empiezan a llegar pateras a Canarias, yo no fui a África, África vino a nosotros, ¿no? No solo a mí, de alguna manera, y yo creo que era una cuestión de cajón, ¿no? O sea, si están llegando las pateras y a mí me toca contar el fenómeno migratorio, pues hacer el esfuerzo de ir. Empecé, además que fue así, el Aaiún, el sur de Marruecos, el Sáhara Occidental, Argelia, luego amplié el foco a medida que los flujos fueron cambiando. Y así es como, de alguna manera, yo pongo el pie en el continente, ¿no? Pero ¿cuándo te planteas ir allí a residir? Esto fue en torno a esto ya fue años. mucho después, claro, esto todo... ¿Hiciste muchos viajes antes? Sí, a lo largo de unos 10 años, entre el 99 y el 2009, 2010, pues yo iba prácticamente todos los años, algún año un par de veces, ¿no? Y la idea era... De alguna manera yo me fui dando cuenta de que no estábamos siendo justos si solamente hablábamos de África cuando hablábamos de inmigración, ¿no? Y muchos africanos me lo decían, yo creo que fueron ellos los que me abrieron los ojos, ¿no? Ni cuando hablas de inmigración, ni cuando vas exclusivamente con un viaje pagado por la Cámara de Comercio. Claro, esa es la otra, ¿no? Los viajes Sí. empresariales. En Canarias se habla de África o de que vienen cayucos o de que van empresarios. Sí, o de que o te la cuentan los misioneros, ¿no? Entonces esas visiones sesgadas, ¿no?, son las que no hacen nada bien a la imagen real del continente, ¿no?, o lo que realmente es el continente. Entonces, la idea era un poco, pues, vivir lo cotidiano de África, porque yo me estaba, pues, ya dando cuenta, después de tanto viaje, ¿no?, de que había cultura, de que había historia. Yo empecé a leer Kapuscinski y otros, ¿no?, historia, autores africanos, literatura, y cada vez yo me iba como fascinando más, ¿no? Surge el proyecto de Guinguimbali, con Chema Santana y con Laura Gallego y Naira, y al final... África va ocupando todos los huecos, ¿no? Hago un programa de África también en la radio. Sí, pero quiero decir, el dar ese paso, decir, dejo de trabajar aquí y voy a vivir allí, en principio te planteaste irte un par de meses. Tenías además 4 perras, ¿no? Sí. A ver, ahí se juntaron varias cosas. Yo creo que nunca uno toma una decisión por una sola razón, ¿no? Por un lado, yo tenía esa pulsión y ese interés y sabía que allí había potencial, porque no hay prácticamente periodistas españoles. Yo ya llevo 7 años y sigue sin haberlos, ¿no? Bueno, antes había más corresponsales, La Vanguardia tenía varios, El País... Sí, pero en concreto eran freelance, muchos de ellos, y la agencia EFE tenía una red de corresponsalías en África que ya no está, ahora está todo centralizado en Kenia y queda la antena de Dakar nada más. Y Televisión Española, efectivamente, tenía corresponsalías, creo que en Sudáfrica y alguna más. Pero había un potencial de historias por contar. Y luego también se junta, estoy hablando del año 2011, cuando yo me voy, es lo peor de la crisis. O sea, a mí, Juan, me pagaban. Yo traté de sobrevivir, digamos, en ese marco, y a mí me pagaban, ya yo era freelance, y me pagaban 120 euros por un reportaje que yo tenía que ir al sitio, quedarme a dormir una noche, y ya se me iba todo el presupuesto. Entonces, las condiciones de trabajo en España hacían imposible para un freelance
que no tuviera a lo mejor, yo tampoco tenía muchos contactos porque me había orientado mucho hacia África. Entonces digo, bueno, de repente un día se me presentó la Virgen allí, ¿no? Digo, bueno, pues Senegal, ¿no? Con la renuncia añadida, pues el tema de la familia, que eso es lo más jodido, ¿no? Dejar la casa aquí. Sigue siéndolo, ¿no? Claro. Pero bueno, luego te da... Pero fuiste por unos meses a Dakar. Yo fui, exacto, sí. Yo me fui, la historia fue, yo le pedí 1.000 euros a mi padre. Le dije, yo no tenía un duro, yo llevaba 6 meses o 7 meses sin ingresar. Bueno, un periodista sin un duro no es nada original. No, y sin boli, son las dos cosas que nos pasan. Y le dije a mi padre, digo, mira, yo tengo esta corazonada, yo creo que allí yo puedo reorientar mi carrera, porque iba a probar marisco, ¿no? Y sí, a veces la gente se piensa, pues mira, qué coherencia, ¿no? Empezó tal, al final las decisiones se toman más a la desesperada que otra cosa. Y le dije a mi padre, 1.000 euritos. Yo me fui en octubre, la idea era volver en diciembre. Billete de ida y vuelta me lo pagué con esos 1.000 euros y me sobraban 500, 600 euros. ¿Y eso es lo que tenía? Para los 3 primeros meses. ¿Y qué pasó en esas En esos Navidades? 3 meses yo hablé con 200 personas en Dakar, con periodistas que ya estaban allí, periodistas senegaleses, gente del mundo de la cooperación, empresarios, mundo diplomático, con todo quisque, ¿no? Porque la idea era hacerme una idea del potencial. Publiqué 2 piezas en 3 meses, claro, aquello fue... 2 piezas solo. Una en el blog de Casa África y otra en la revista Mundo Negro, punto. Pero venían las elecciones de Senegal, entonces empezaba a haber como un rum, un malestar en la calle, ya había manifestaciones, la cosa se podía poner, ¿no?, interesante desde el punto de vista periodístico. Vuelvo en Navidades, me había estallado todo el dinero y gracias a que la Universidad de Las Palmas, el CUSID, me financió, me dijo, vamos a hacer unas jornadas, te pagamos no sé cuánto. Digo, no me pagues nada, compra un billete de vuelta en este caso, ¿no? Sería un Las Palmas de acá. Aquello le sonó al chino porque yo, bueno, pero yo es lo que quería, ¿no? Y entonces en enero me vuelvo con ese billete y con las manos en los bolsillos. Yo recuerdo en uno de los encuentros que tuvimos, hay amistad entre Pepe y yo, colegas y sin embargo amigos, que te pregunté, Pepe, ¿cómo te va por Dakar? ¿Cómo sobrevives? Y tú me decías, mira Juan, a mí lo que me preocupa es la gente aquí, cada vez la veo peor, ¿no? O sea, me claro, llamó mucho claro. la atención. No, un es periodista verdad. que estaba en Dakar se compadecía de cómo estaba aquí la cosa más canuta. Claro, además es que la época de los desahucios, de los ERES, el periodismo ha sido el segundo sector después de la construcción en el Estado español de más Mira, desempleo. Juan, una compañera nuestra, que está feo nombrarla, ¿no? A lo mejor a ella no le importa, pero no lo vamos a nombrar. Yo me acuerdo de que yo llegué aquí y, oye, mira que para mandarle un WhatsApp o no sé, para conectarme con ella y tal, y me dice, no, yo ya he quitado el internet y solamente cuando tengo wifi, porque no tengo para pagarlo. Estas cosas eran impensables antes de lo que dices tú de la estafa, ¿no? Sí. Y de repente, como yo venía cada 3 o 4 meses, o 6, yo me iba encontrando cómo avanzaba, ¿sabes? Como a trompicones, ¿no? El que estaba aquí a lo mejor iba viendo, no lo apreciaba tanto, pero yo sí que veía, y la gente en paro, y el cabreo, tío. Yo notaba a la gente enfadada, cada vez más enfadada. Y la precarización del periodismo es criminal, quiero decir, se explota a la gente de una forma tremenda, que a mí me hace gracia cuando los directores de medios hacen esas grandes tertulias analizando la crisis después de despedir a alguien que cobraba 900 euros porque les parecía caro, ¿no? Pero bueno, David Beristain, un periodista navarro, que creo que tú lo conoces, ¿no? Amigo también de Nico Castellano, que tuve la oportunidad de conocerlo, que vino aquí a un curso de la Universidad Maspalomas. Y yo recuerdo en ese curso de la Universidad Maspalomas, que estabas tú también, que él era es de un pueblo pequeño en Navarra, ha cubierto guerra de Irak, Siria, muchas guerras para 4, para distintas televisiones en España.
Y él nos decía en esa charla que daba que el mérito no estaba en lo que hacía él, que era ir a una guerra, porque pues ya la bomba era noticia, habían muerto, eso era fácil, sino estar dando una crónica en un pequeño pueblo y encontrar ahí noticias, encontrar ahí actualidad. ¿Tú cómo lo ves eso? Porque claro, la gente mitifica al corresponsal, al que está en África, al tal, parece que todos queremos ser, o Sudamérica o África, como decías tú. ¿Tú volverías a ser cronista en Telde, buscando noticias en Telde? Sí, yo siempre digo una cosa, yo creo que el que sirve para sacarle jugo a un pleno del Ayuntamiento de Telde, sirve igual para sacarle jugo a una guerra. Quiero decir, al final, tú tienes que estar dotado de las mismas herramientas, que es la curiosidad, saber escribir de manera más o menos decente, ¿no? Y eso creo que se aprende, ¿no? No sé si hay gente que piensa que esto se aprende con la experiencia y haciéndolo, ¿no? Nadie nace, ¿no? Y luego también con la mirada, ¿no? A mí me parece que lo más importante es cómo mirar. Lo que dice David Briain es, y creo que tiene mucha razón, ¿no? Cuando tú llegas a un sitio, las historias no te aparecen con un cartel en la frente, ¿no? Las historias hay que saber verlas. Sí. Algunos lo llaman olfato, ¿no? Yo creo que eso es al final lo más importante para un periodista, es tener el olfato, saber entrar y luego saber contarlo, ¿no? Sí, porque además tú puedes estar... Y eso es válido para un pleno del ayuntamiento, para todos lados, ¿no? Porque estar en una guerra, desde luego que no es quedarte en el hotel claro. esperando por el despacho oficial de cada bando, ¿no? ¿Cómo viviste tú la guerra de Pero Mali? es que lo que dices tú, ¿no? Está mitificado también lo del corresponsal de guerra. O sea, estamos aquí todos como, ay, es que el chico que está bajo las bombas y tal. En fin, a mí me parece, al menos la que a mí me tocó vivir. ¿Pasaste miedo en Mali? Hubo momentos en que sí. Sobre todo, hubo dos momentos en los que como que sientes que has sobrepasado el límite del riesgo que estás dispuesto a asumir, ¿no? Que fue una noche que me tocó dormir en un pueblo que estaba lleno aquello de yihadistas todavía, porque la guerra de Mali, claro, se liberaba una zona, pero otra no, luego estaban en desbandada, había como... Y entonces nos tocó dormir con unos compañeros de la agencia France Press en un pueblo que no estaba liberado, entre comillas, digamos, que aquello era... Y había un alto riesgo de que nos pudiera pasar algo, ¿no? Secuestrar, entre otras cosas. Secuestrar, ¿no? Sí, sobre todo. Y luego estaba un día en Gao que hubo una infiltración de yihadistas y empezaron a pegar tiros y tal. Y esto que oímos ruido, estábamos todos los periodistas en un hotel. Es curioso, ¿no? La condición humana también. Estábamos todos los periodistas en un hotel y un grupo salimos corriendo hacia los tiros y el otro salió corriendo en dirección contraria, ¿no? Entonces, claro, ahí es que da igual, que seas periodista, que seas fontanero, que seas... Cada uno lo gestiona como sabe, como puede, claro, con las herramientas que tiene. ¿Tú fuiste hacia los tiros? Yo fui a los tiros, pero no porque sea especialmente valiente. No eres cobarde. No, fíjate que es lo que te iba a decir. No, yo creo que había más de inconsciencia que de valentía. Porque para mí era la primera vez. Pero Pepe, la noticia está en los tiros. Sí, sí. Yo no digo lo que haría, te estoy diciendo. Sí, pero bueno, qué sé yo, te puedes quedar 300 metros más atrás, ¿no? Sí. No eres fotógrafo que necesitas la primera. Pero es que nos metimos en la primera. De hecho, nos tuvieron que sacar de allí los blindados franceses porque avanzamos tanto que nos metimos en el fregado, ¿no? Y ahí sí que sentí yo como, digo, alguien decía, ¿no?, que lo importante del periodismo, el periodista que va a la guerra es que vuelva para contarlo, ¿no? Y ahí fue como que por la primera vez, yo creo, ¿no?, que dije, habría que también valorar, ¿no?, y pensar hasta dónde... Yo creo que a los periodistas que me escriben, que quieren ir a África, quieren cubrir guerras y tal, yo siempre les digo lo mismo. Al final, la asunción de riesgos, yo no quiero que venga un periódico a decirme hasta aquí puedo llegar, ni un gobierno, ni un ejército, ¿no? Yo no quiero que nadie me lo diga, yo quiero hacerlo yo. O sea, saber hasta dónde puedo llegar. Pero para eso tengo que tener información. Y yo creo que esa es la clave, ¿sabes? Igual que con lo del ébola, ¿no? Si tú tienes la información adecuada, creo que tú puedes valorar hasta dónde puedes llegar. ¿Dónde crees tú que luego te puede pasar algo? Sí. ¿Dónde se vive más peligro? ¿Entre balas o en una epidemia de ébola, como lo viviste tú? Claro, es que el ébola, el problema es que no lo ves, ¿no? El ébola... Hombre, pero viste muchos muertos. Sí, sí, sí. ¿Y no tenías miedo que se te pegara? También tenías miedo, también tuve miedo. Recuerdo un día en el hospital en Kenema que de repente empecé a caminar. Era un hospital gestionado por el gobierno de Sierra Leona. Los centros de tratamiento gestionados por Médicos Sin Fronteras estaba todo como muy delimitado, la zona roja, la zona verde, la zona naranja. Pero en el hospital gestionado por el gobierno de Sierra Leona, que no tenía ninguna experiencia en ébola,
aquello era un descontrol. Entonces de repente yo empecé a caminar buscando a la jefa de enfermería, no sé qué, para que me contara y tal, a Nancy Yoko, todavía me acuerdo, ¿no? Y de repente un tipo pasa al lado de mí con botas y con la mascarilla y tal, y me dice, estás en zona contaminada. Entonces, claro, ahí fue cuando yo dije, atención, pasito para atrás, desinfectarte, tal, y esperas a la enfermera a la puerta, ¿no? Quiero decir que yo creo que uno tiene que valorar en cada momento, ¿no? Y para eso tienes que saber. Claro, ya a partir de ahí, que sé que es la zona contaminada, y no me meto, ¿no? Porque para qué exponerse, ¿no? Si tampoco es necesario. Recuerdo que viniste para acá al poco tiempo, hubo gente que te miraba así. Sí, Juan, la verdad es que... Yo te saludé con una servilleta en la boca, sí, pero era una broma. No nos pudimos besar ni nada. Eso fue una parte dura que tampoco, de la que tampoco hablo mucho, ¿no? Pero sí, hubo algún amigo que no me quiso ver, que no, y yo entiendo el miedo, ¿no? Yo entiendo que lo que te decía antes. Pero el miedo se combate con la información, ¿no? Que cada uno lo gestiona. Aquí pasó con la gripe A, este año está habiendo más gripe A que nunca y no se está contando, por ejemplo. Y cuando no había tanta gripe A, se contaba mucho. Sí, pero a veces no llega siempre toda la información de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien no tiene todos los elementos para saber que el ébola después de no sé cuántos días, de que si no tal, de que si... Evidentemente yo era muy consciente de que yo no tenía esa enfermedad, pero es que llegué un día, me acuerdo, con fiebre. Y bueno, y eso me generó problemas, tuve que ir a un médico un poco extranjero, porque si voy a un médico con fiebre después de haber estado en ébola, me aplican el protocolo ébola y me meten allí como el niño de la burbuja, ¿no? Entonces, fue una cobertura, yo creo que la más difícil que he hecho, de todas. Bueno, Guinguit-Bali fue una experiencia de contar en español, que habitualmente, claro, buena parte de África es francófono, la información ha estado, tú nombrabas antes Fran Press, ha estado en medios franceses muchas veces con ciertos tintes coloniales, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante, que bueno, que no, tuya, Chema Santana, Lauro Gallego, que no salió al final adelante, quizás porque, digo yo, y lo digo con mucha ironía, pecaron de defender los derechos humanos, ¿no? Porque si hubieran hablado de África solo desde el punto de vista comercial, todavía seguiría. Bueno, no sé, yo creo que pecamos de falta de experiencia, de cómo montar un proyecto, porque claro, nosotros éramos 4 periodistas, ahí faltaba alguien que pensara en perras, ¿no? Y, porque claro, es un proyecto que tú te pones en la calle, ¿no? Que tiene que ser autosuficiente y, sí, darnos... pero sabes que si hay empresarios canarios que quieren invertir en Marruecos, en Guinea Ecuatorial, si el medio habla de violación de derechos humanos, no van a poner publicidad. Sí, claro. Eso es verdad. Claro. Si nosotros hacemos un panegírico turístico de esos sitios, evidentemente es mucho más fácil que pongan la publicidad. Pero bueno, esa nunca fue la idea, ¿no? Yo creo que uno se puede traicionar a sí mismo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, aquello yo creo que pecó de ingenuidad, digamos, de tener poca cabeza empresarial, ¿no? No había un modelo de negocio claro, pero fue una experiencia muy bonita de la que todos aprendimos, ¿no? Yo creo que, y de hecho para mí fue como hacer un curso sobre política contemporánea africana, porque yo tenía que, además yo hacía las traducciones de los corresponsales que teníamos en África, fue una experiencia bonita, ¿no? Llevamos ya 28 años de SPAL, hoy estuviste además en EducaSPAL, yendo a un centro escolar. ¿Cómo ves el encuentro de solidaridad y el foro y tu experiencia a lo mejor aquí con los escolares de Santa Lucía, que ya lleva ya muchos años? Mira, yo recuerdo cuando yo era chiquitillo, ¿no? Bueno, chiquitillo, cuando era joven, de venir al SPAL a los conciertos, ¿no? Y para mí era una oportunidad en el año, pues, de ver a gente como yo, que sé, como Mercedes Sosa, ¿no? Que yo recuerdo el concierto de Mercedes Sosa aquí, que fue... Sí. Vamos, no se me olvidará. Lo presentó Alfonso Sanas, un periodista. No, eso mira, eso no me acordaba. Sí. Y disfrutaba muchísimo, ¿no? De poder tener a gente que uno escuchaba, que tenía sus discos, etcétera, y de tenerlos aquí, ¿no? Como un gran camalotal lleva la balsa en su loco valve, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón.
cosechiera y montarás, venderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Yo ahora veo el SPAL con esa solidez, ¿no?, con el Foro de Derechos Humanos, que me parece una iniciativa estupenda, ¿no?, porque al final estás dotando, ¿no?, de un entorno, de un contenido que tiene mucho que ver también con la propuesta musical o artística, ¿no? Y, por ejemplo, tener la exposición de Ramón Esón o la gente de Afroféminas este año, ¿no?, Chema Caballero, Ana Bernal, ¿no? Me parece que, María Greco, no sé, todos los que vienen, ¿no? Es un lujo, ¿no?, para la gente de aquí y para la gente en general de Gran Canaria, ¿no?, de tener la oportunidad de tener discursos diferentes, porque al final el problema que tenemos hoy es que hay un discurso único, ¿no?, claro, que es el que estamos recibiendo todos los inputs, aunque parezca que varíe en las sí, formas, pero es el mismo. Bueno, decía Saramago que no existe el pensamiento único, sino el pensamiento cero, porque el pensamiento único del Como la sistema no Coca-Cola, piensa, sí. le interesa Uy, no la pensar, Coca-Cola. ¿no? Sí, yo veo... Falta pensamiento crítico, ¿no? No, claro. O sea, falta pensamiento, Sí. porque lo otro es repetir, ¿no? Falta, no sé, hoy lo contaba a los chicos, ¿no?, a los del instituto, ¿no? Yo con que 3 o 4 de los que estaban allí hoy, cuando vean el telediario de hoy o se enfrenten a una información, a una noticia, se paren y digan, oye, a lo mejor esto no es así. Yo con eso me doy por satisfecho, ¿sabes? Porque es que creo que la sociedad está recibiendo constantemente, bueno, tenemos Trump en Estados Unidos, la ultraderecha a tope en Europa y en España, el Brexit, en Sudamérica las cosas se están empezando a torcer, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo por todos lados. Se nos está acabando el tiempo. ¿Hay razones para el optimismo en África, Pepe? ¿Estás analizando todo Sí, sitios? en la sociedad civil. En la sociedad ¿Hay civil. mucho movimiento? Hay movimiento. No, probablemente habrá caídas y levantarse y volverse a caer y volverse a levantar, pero están pasando cosas y es ahí donde está la esperanza. ¿Se acabará con el neocolonialismo que sigue existiendo? Eso ya es complicado, pero yo soy optimista, yo creo que sí, porque he visto ejemplos de países que se han plantado. He visto Burkina en su momento, Níger el otro día frente a Areva, el presidente de Ghana ha renunciado a las ayudas del Fondo Monetario y ha dicho, a nosotros no tiene que venir nadie a decirnos dónde tenemos que invertir nuestro dinero. Eso lo dijo el otro día el presidente de Ghana. Bueno, con el deseo de que no sea un segundo Tomás Sankara, ¿no? Que no le pase nada. No va a ser un segundo Tomás Sankara porque la época no es la de Tomás Sankara. Es Nana Akufo en el año 2018 diciendo cosas muy interesantes y que lo hace porque Ghana ha tenido un desarrollo económico, porque es que tampoco nos podemos olvidar de que las cosas que pasan en África están muy ligadas al hecho de que estamos hablando de los países más pobres del mundo. Mientras sean pobres, no van a poder ser independientes. Es que es así. O sea, mientras no accedan a sus recursos. mientras, porque los claro, tienen, no claro, son, digamos, están empobrecidos en realidad. Mientras ellos no controlen esos recursos, mientras ellos no generen una cierta capacidad, educación, ¿verdad?, no van a conseguir alcanzar, digamos, ese nivel para... El presidente de Ghana, ya te digo, el otro día planteó claramente renunciar a las ayudas del fondo, ha hecho la educación secundaria gratuita y ese es el camino, me parece, ¿no? Pero claro, lo ha podido hacer porque Ghana es Ghana también, ¿eh? Pues Pepe, muchas gracias por estar un año más en el SPAL y por participar en estos diálogos del SPAL. Hasta siempre. Gracias a ti.